Bueno, hay un resurgimiento del anarquismo en Chile en los años 90. Eh, hacia, Principalmente en el movimiento estudiantil y de una manera bastante heterogénea, dispersa, difusa y principalmente asociada a un punto de vista quizás contracultural o cultural en un sentido de aportar a, ¿cierto?, a la conciencia a partir de publicaciones y además de alguna manera tomando en cuenta el tipo de lucha que los jóvenes dieron en la dictadura, ¿no es cierto? Tenía bastante que ver con la lucha callejera, con, con salir a la calle a manifestar de manera comúnmente, digamos, violenta o apasionada las posiciones sobre la situación, ¿cierto? Una situación bastante compleja porque se acaba la dictadura y lo que tenemos no es un mundo de izquierda, lo que tenemos es la continuación de la dictadura en un régimen democrático, falsamente democrático, digamos, falsamente progresista. Y ese contexto determina un poco la confusión o el desencanto con las formas tradicionales de la política. Entonces, el anarquismo tiene sentido que resurja en los años 90, no solo porque resurge en todo el mundo, porque ahora que el capitalismo es lo único que hay, el anarquismo tiene sentido como una respuesta, sino porque también hay un contexto local que hace que el anarquismo tenga sentido que surja. Ahora, si a finales de los años 90 se da un proceso de especificación o de mayor fortalecimiento de posiciones que hace que el anarquismo tenga como más un rostro más identificable, ¿no es cierto? Y ahí uno puede empezar a distinguir ciertos ámbitos, ciertos sectores que tienen que ver quizás de manera muy germinal, por un lado con un movimiento o un sector anarquista, digamos, históricamente tradicional o históricamente identificado con la tradición, digamos, del anarquismo desde Bakunin hasta qué sé yo, los años, hasta la Guerra Civil Española y toda esa perspectiva anarquista que se identifica con una tradición que reconoce ciertos antecedentes, que identifica ciertas prácticas, que tiene una conciencia política sobre cómo se hacen las cosas y que reivindica esa conciencia como algo muy importante. Y eso uno puede verlo quizás en la formación del Congreso de Unificación Anarcocomunista, CUAC, el año 99 y el año 2000, como una organización, como una confluencia de sectores y de personas y de grupos que reaccionan ante la confusión y la dispersión de los años 90, tratando de darle un poco más de rigurosidad al anarquismo en Chile. Una perspectiva militante, una perspectiva disciplinada, una perspectiva con clara conciencia de lo político y de lo social, y que trata de reactivar la participación del anarquismo en el espacio social. Algo muy presente en el anarquismo en el mundo en esa época yo creo es la desvinculación con el mundo social. En ese sentido, lo contracultural, el punk sobre todo, tiene un impacto negativo por un lado en el anarquismo al darle una noción muy marginal de cómo se hacen las cosas, ¿no es cierto? De estar en contra del sistema es estar fuera del sistema, de una manera radical, no compartiendo nada, ¿no es cierto? Y una cosa muy identitaria, muy juvenil en ese sentido, y una necesidad de identificarse con algo y por lo tanto de anti-identificarse con lo otro, ¿no es cierto? De no ser para nada como el sistema, y el sistema incluye la alimentación, la vida cotidiana, la propiedad privada, los partidos políticos, el Estado, todo. Es toda una sola cosa que es mala y todo esto otro es bueno y es algo que se vive muy personalmente. Algo que es notable, muy bueno del anarquismo es esa encarnación de los ideales en las personas. Pero un extremo de eso es creer que lo que importa es ser anarquista y no ver el mundo de manera anarquista, tener una perspectiva libertaria sobre las cosas y poder hacer una crítica que sea capaz de superar este momento. Otro de los ámbitos tiene que ver con lo que pasa entre los estudiantes, lo que pasa entre los jóvenes, sobre todo esa vinculación al punk, una escena anarcopunk que es muy fructífera, que probablemente es la principal fuente de ingreso, por decirlo así, de jóvenes al anarquismo, y que es muy significativo en esos años. Yo creo que tiene una situación
tiene una relevancia bastante importante ahí, para el anarquismo, el punk. Es significativa. Porque entrega una perspectiva básica, muy en germen de lo que puede ser una crítica más contundente al sistema, de lo que puede ser vivir, ¿no es cierto?, desde ya esa crítica, pero que requiere ser superada, ¿no es cierto? Esa yo creo que son quizás dos de las líneas principales del anarquismo desde los años 2000 en adelante, ¿no es cierto? Un anarquismo que uno podría decir un anarquismo social, un anarcocomunismo, o un anarquismo más que reconoce históricamente y que tiene una conciencia política. En ese sentido, un anarquismo que, por decirlo de alguna manera, se reconoce como parte de la izquierda, en un sentido muy amplio, ¿no es cierto? Se reconoce como parte del sector del pueblo que tiene que oponerse al capitalismo y al Estado para poder superar, ¿no es cierto?, y por lo tanto organizarse, darse una forma determinada. Y por otro lado, un anarquismo que no se reconoce parte de la izquierda, que tiene una posición más bien identitaria, pero que aún así hace un aporte, que tiene que ver con un aporte cotidiano, con un aporte de conciencia, con un aporte de una crítica mucho más ácida, quizás con menos fundamentos teóricos, pero quizás con más agudeza crítica y escéptica. Yo creo que eso es como la base sobre la cual se formó el anarquismo que va desde el año 2000 hasta hoy, hasta el 2010.